El quinto proceso de negociación entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana ya tiene fecha. Salvo que los acuerdos cambien radicalmente en las próximas horas, entre el 2 y 15 de agosto las partes deben verse en México para discutir sobre condiciones electorales, un cronograma electoral amplio para el periodo 2022-2024, ayuda humanitaria, sanciones, licencias y derechos humanos. El tema de la vacunación se va a trabajar aparte en una mesa técnica para no complicar conversaciones que ya de por sí son difíciles. Que los encuentros comiencen a partir del 12 de agosto en México de forma oficial y formal no significa que las partes no se han estado reuniendo en Caracas en las últimas semanas. De hecho, han sido constantes los encuentros tanto entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blay para definir la agenda de este nuevo proceso de negociación. No obstante, antes de evaluar las posibilidades de éxito de este quinto proceso, hay que decir responsablemente que los otros 4 fracasaron, vale la pena analizar cómo llegan las partes a esta nueva negociación promovida por Noruega. La situación de la oposición es compleja, y no solo por los distintos grupos que la componen y la forma en que se interrelacionan sus agendas políticas. Acordar qué hacer con el gobierno interino y con la figura de Juan Guaidó en el corto y mediano plazo es tal vez lo único que en este momento une a los distintos grupos de la oposición. No en vano, Guaidó puede ser un problema para las aspiraciones de corto y mediano plazo de Leopoldo López, de María Corina Machado, de Enrique Capriles Radonsky y de los líderes del renacido G4 o del llamado G4. Guaidó también es un problema para la comunidad internacional, especialmente si la oposición mantiene la estrategia de seguir con la idea de la continuidad administrativa del gobierno interino y de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, ahora devenida en comisión legislativa a partir de enero del año 2022. En este sentido, desde una perspectiva estratégica, Guaidó pudiese entrar a este proceso como presidente interino, aunque cada vez con menos poder, y salir convertido en líder opositor, es decir, reafirmar ese rol que ganó en el año 2019. Vale la pena recordar que el gobierno interino era una idea que funcionaba en otra dinámica, con Donald Trump como presidente y Europa sin pandemia, por mencionar solo 2 características básicas. Sin embargo, Guaidó lamentablemente cada vez está más solo desde una perspectiva política y una perspectiva estratégica, y probablemente no esté dispuesto a dar este paso durante las negociaciones de México. Por otra parte, el chavismo llega a la mesa de negociación con la ventaja de haber derrotado a la oposición a pesar de la precarización del país, a pesar de las sanciones, y de afianzarse en el poder durante los 2 últimos años y medio. Sin embargo, le toca ahora a Maduro lidiar con las exigencias no solamente de su base política, que tal vez es la última de sus prioridades, sino con las demandas de normalidad del alto mando político, militar y de los grupos económicos que lo acompañan en el poder. Desde esta perspectiva, entonces, el proceso de negociación en México pudiese servir para pactar salidas honrosas para ambos líderes. Sin embargo, lamentablemente, esto no está en la agenda. Para ambos grupos, chavismo y oposición, esta cita o acudir a esta cita lo hacen sin estar convencidos en el mecanismo de diálogo como estrategia para resolver la crisis multifactorial que afronta el país. De hecho, existe en la comunidad internacional la preocupación que un eventual despecho electoral opositor después del 21 de noviembre, y por la forma en que se están enfocando las elecciones, esto es muy probable, le sirva a algunos actores políticos nacionales e internacionales para boicotear la negociación como mecanismo de resolución de conflictos y a las elecciones como un vehículo para concretar ese cambio. No nos debemos olvidar que las elecciones del 21 de noviembre no van a resolver los problemas del país y no pueden enfocarse, como lo están haciendo algunos precandidatos ante el silencio público del G4 sobre qué va a ocurrir con las elecciones regionales y locales, en una fiesta electoral. Lo del 21 de noviembre son unas elecciones organizadas por un gobierno autoritario que puede cerrarse aún más en el corto plazo, como ha advertido Diosdado Cabello, para cerrar definitivamente los espacios de participación que aún existen.
Y así debe entenderse este proceso electoral, no como una fiesta electoral para prometer servicios públicos que no se van a poder cumplir o promesas que no se van a poder cumplir, sino como parte de una estrategia mayor en ese cronograma amplio del 2022 al 2024. Volvamos entonces a la negociación en México, aunque las elecciones del 21 de noviembre están muy relacionadas con este proceso. La selección de los integrantes del grupo negociador de la oposición parece demostrar que más que un grupo con una estrategia clara, se ha conformado una mesa en lo que solo resalta la distribución de cuotas de poder, con la excepción de Gerardo Blay, que siempre ha estado centrado en el rol de negociador principal del gobierno interino y de la oposición venezolana. Entre la delegación que va a ir a México por parte de la oposición, faltan sin duda otros sectores, representantes de otros sectores políticos, sociales, no necesariamente como decisores en México, porque la decisión es de unos pocos, sino como canales de comunicación entre el renacido G4 y los ciudadanos organizados, gremios, sindicatos, empresarios, ONG, etc. Pareciera haber una desconexión importante entre la delegación que va a México y el resto del país. Además, es importante mencionar la evidente ausencia de mujeres en el grupo negociador, ausencia que comienza a ser cada vez más criticada en la comunidad internacional por la forma como se están conformando los grupos decisores de la oposición venezolana. No hay que engañarse, los grupos que deciden sobre el devenir de la oposición venezolana están integrados básicamente por hombres. La escasa presencia de mujeres en el grupo también evidencia los problemas de representatividad que confrontan nuestros actuales partidos políticos, y esto seguramente en otro momento debería ser tema de debate. Entonces, centrémonos en el grupo negociador. Extraoficialmente, hasta el día de hoy, el grupo negociador está compuesto por Luis Emilio Rondón Padre, en representación de Un Nuevo Tiempo, Roberto Enríquez, en representación de los partidos minoritarios, Luis Aquiles Moreno, en representación de Acción Democrática, Tomás Guanipa, Primero Justicia, y probablemente Carlos Vecchio. La única mujer del grupo será la diputada Mariela Magallanes. Como en el pasado, la cabeza del grupo negociador será la de Gerardo Blay, que sin duda es la pieza clave de este proceso para la oposición, así como lo es Jorge Rodríguez para el chavismo. De este grupo falta concretar, o que se concrete, si Stanley González, en representación del grupo político de Enrique Capriles Radonsky, se va a unir o no a la mesa de negociación que se instale en México. En el caso del chavismo hay pocas sorpresas en el grupo. Como en el pasado, le va a corresponder a Jorge Rodríguez encabezar una delegación en donde no están presentes directamente representantes de Diosdado Cabello ni de Vladimir Padrino López. Es decir, será una negociación entre un sector de la oposición, entre el sector mayoritario de la oposición y el grupo reformista del gobierno de Nicolás Maduro. Una delegación, la de Nicolás Maduro, que como la delegación de la oposición necesita exhibir victorias tempranas para su base electoral, especialmente en el tema humanitario, para contener las críticas generalizadas a la gestión de Maduro. Tanto chavismo como oposición les urge comenzar el proceso que inicialmente estaba previsto para hacerse después de las elecciones regionales del 21 de noviembre. La oposición va a poner sobre la mesa la participación electoral del 21 de noviembre como una de las ofertas para avanzar en este proceso de diálogo. Tal vez facilitar además la negociación de un cronograma electoral entre 2022 y 2024 que incluya parlamentarias, presidencial y a lo mejor un referendo revocatorio, que también debería ser parte, si esa es la ruta seleccionada, a pesar de las advertencias que hemos hecho en este espacio sobre el riesgo que representa un referendo revocatorio en este momento. El referendo revocatorio, si ese llegase a ser el pacto, necesitaría otra mesa de negociación o análisis para avanzar en esa idea. En todo caso, esta nueva negociación, en donde Noruega volverá a trabajar como facilitador, es solo parte de un complejo ajedrez político de varias semanas y de varios meses. Un ajedrez que necesita que los políticos, pensando en la reinstitucionalización del país, en volver al camino democrático, un ajedrez que necesita que los políticos, la academia, la sociedad venezolana se relacionen mejor y puedan superar la desconfianza en los demás. Al día de hoy, el principal problema entre quienes adversan a Nicolás Maduro es la desconfianza generalizada entre los distintos actores o entre los distintos grupos. Este ajedrez político necesita además
promotores de procesos de entendimiento y definición entre las partes, incluso de una misma tendencia política, definición de agendas entre las partes de una misma tendencia política. Probablemente el ejemplo de cómo se construyeron las mesas de víctimas del proceso de paz colombiano o la actuación de la sociedad y los partidos chilenos antes del plebiscito en Chile sean ejemplos que deben tomarse en cuenta. En todo caso, el primer paso para que el proceso de México sea exitoso desde la perspectiva opositora es que cese la desconfianza entre los grupos que van a estar en México y los grupos que permanecen en Venezuela. Soy Eugenio Martínez en un especial para El Diario.